Hola, somos el grupo Galimimus, los integrantes son Ángela Yepes, Marcela Urbano, Kimberly Caicedo, Cindy Arroyave. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que se escuche esto. Hoy vamos a hablar sobre el simulador Oxylog 3000 Plus, el cual pues básicamente en la presentación del equipo podemos decir que es un equipo diseñado en función de experiencia en el campo de la ventilación mecánica. Pues es un dispositivo que ofrece una ventilación avanzada en un formato compacto y resistente, el cual cuenta con un funcionamiento sencillo e intuitivo. Los integrantes del equipo son Kimberly Caicedo, Cindy Arroyave, Daniela San Clemente, Marcela Urbano y mi persona Ángela Yepes. A manera de introducción, pues básicamente aquí en la página del simulador nos dice que si hacemos clic en los enlaces que encontramos en la parte izquierda, vamos a poder entrar más a detalle a las especificaciones del equipo. Entonces, si nos vamos a la parte del uso previsto, pues nos encontramos más o menos lo que les mencionaba, que es un ventilador de urgencias y de transporte ciclado por tiempo, el cual pues se controla por volumen y por presión y usualmente es para pacientes que requieren ventilación obligatoria o asistida y responde a volúmenes tidales de 50 milímetros en adelante. También hablan sobre el operador previsto. Entonces el dispositivo nos dice que se encuentra dirigido al uso y supervisión por parte de profesionales sanitarios. Entonces es allá como la parte a la que está dirigida, que es médicos, enfermeros, técnicos de urgencias, terapeutas respiratorios, paramédicos y pues también nosotros los ingenieros biomédicos. Indicaciones y contraindicaciones, pues como se mencionaba en esta parte, es para pacientes que tengan con los que se vaya a hacer un volumen tidal de 50 milímetros en adelante. Y pues en torno a uso previsto, uso móvil para pacientes de urgencia, durante el transporte en ambulancias o aeronaves, en departamentos de accidentes y urgencias, al desplazar a los pacientes con ventilación dentro del hospital y en las áreas de recuperación. También nos encontramos la parte de la descripción de las funciones de ventilación. Entonces, se habla de los modos de ventilación que se manejan. Encontramos la ventilación controlada por volumen, los cuales los denominan con estas iniciales, BCSMB y BCAC y BCSIM. También pues la ventilación controlada por presión, porque si recuerdan hablábamos de que este equipo se puede controlar por volumen y por presión. Entonces está se denomina PC BiPAP y el soporte de ventilación espontánea que corresponde con estas siglas. Tiene ajustes adicionales para la ventilación y también es importante que dice que este equipo se puede utilizar para ventilación en apnea, lo cual pues digamos ofrece muchas más opciones al usuario. Y procedimientos especiales nos hablan de mantenimiento de la expiración e inhalación de oxígeno, que está opcional, el cual viene con una mascarilla de inhalación. Ya en la parte de autoflu, pues nos hablaba de que es un complemento a los modos de ventilación controlados por volumen y se encarga de aplicar la menor presión posible en las vías respiratorias. Entonces nos dice en esta parte que cuando esta opción se encuentra activada, el ventilador lo que va a hacer es sustituir el flujo constante. Y por ejemplo, por aquí nos especifica: se dirige al volumen tidal establecido con la menor presión posible, reduce las presiones máximas y permite al paciente respirar en cualquier momento del ciclo respiratorio.
Entonces esto es como prácticamente una ventaja que nos da también este equipo. Y se puede también utilizar en todas las situaciones que se haya seleccionado un modo controlado por volumen, que son las que les mencionaba aquí en las funciones de ventilación. También pues nos dice que existen muchos motivos donde se elige AutoFlow como ajuste predeterminado, y algunos de ellos que mencionan son que muchos profesionales de urgencias prefieren los modos de ventilación controlados por volumen, ya que muchos pacientes de urgencias tienden a realizar esfuerzos respiratorios espontáneos, ya sea continuamente durante episodios tensos o dolorosos. Con frecuencia no habrá sincronía con el ventilador. Y AutoFlow combina la preferencia por la ventilación en modos controlados por volumen con la posibilidad de sincronizar el ventilador con los esfuerzos respiratorios del paciente. Entonces, lo que hace esto pues es reducir como un poco los efectos secundarios que se puedan presentar. También podemos ver que tiene una capnografía integrada, y esto en lo que ayuda es aumentar la seguridad. Entonces, la capnografía aporta confianza en situaciones de emergencia, ya que indica rápidamente la intubación correcta. Recordando pues que los ventiladores manejan intubaciones, entonces esta capnografía pues obviamente nos va a ayudar en esta parte donde sea requerida la intubación. En las situaciones de transporte también nos dice que la capnografía proporcionará una monitorización continua de la ventilación e informa la eficacia que se está teniendo en la terapia de ventilación, lo cual es muy importante, ya que pues vamos a tener como monitorizado todo el tiempo el tema de la ventilación y saber qué tan eficaz está funcionando esta terapia al paciente que tengamos en una situación de emergencia. Al utilizar esta opción, pues se van a activar las siguientes: la ventana de curvas de CO2, la ventana de valores medidos, entonces nos dice que el parámetro ETCO2 se va a mostrar automáticamente, y la ventana de alarmas, entonces la alarma de ETCO2 alto y el ETCO2 bajo. También nos encontramos la parte de los modos N y B. Entonces, pues básicamente nos dice que la N y B solo se puede activar como función complementaria de los modos de ventilación, que son los que se mencionaban anteriormente: SPN-CPAP, PC-BiPAP, BC-CMB, BCA-CB y los demás. Entonces, pues digamos que algo muy importante que encontramos es que hay compensación de fugas. Entonces, el dispositivo compensa las fugas manteniendo el nivel de presión requerido. Y cuando se produce una fuga, este dispositivo aumenta la frecuencia del flujo para mantener el nivel de presión. Esa es la manera en cómo él puede mantener ese nivel de presión. Y algo muy importante es que nos dice que pues, la presión de flujo máxima es de 100 litros sobre minuto. Entonces, básicamente las ventajas que nos ofrece N y B es protección fisiológica de las vías respiratorias, prevención de complicaciones provocadas por la intubación, lo cual es muy importante, ya que pues todos los organismos son diferentes y probablemente algunos puedan tener complicaciones en la intubación. Menor riesgo de infección en las vías respiratorias, menor uso de sedantes, los pacientes pueden seguir comunicándose, lo cual es fundamental, y menor esfuerzo al respirar. También nos menciona que para más información remítase al folleto sobre NIB en la sección de descargas, las cuales se encuentran acá. Y pues ya como información de seguridad. Para la parte de monitorización, pues nos habla de en las curvas, que se pueden mostrar las siguientes curvas: PALP, Flu y CO2, y que una curva se puede mostrar en pantalla partida simultáneamente con la ventana de ajustes o la ventana de alarma. Entonces ya aquí nos habla un poco más de lo que puede mostrar en la pantalla, como por ejemplo
pues la capacidad de la batería, lo cual más adelante se explica con mayor detalle. El CO2 al final de la inspiración, el volumen minuto expirado, la frecuencia, el consumo de gas, el flujo de expiración, el tiempo de expiración y demás componentes necesarios para hacer un análisis pertinente. También nos menciona que pues este dispositivo corre automáticamente el volumen suministrado según la temperatura corporal con presión saturada y la presión ambiente, teniendo también en cuenta pues las diferencias que se presentan de presión atmosférica. Entonces, bueno, nos dice que en la ventana de valores medidos se pueden visualizar 6 pares de valores diferentes. Y nos da una información muy importante de atención de urgencia, que el dispositivo para Estados Unidos tiene un Pmax máximo de 100 centímetros agua. Y ya para la parte del manejo de los datos, Data Management, pues la gestión de los datos en tiempo real a través del puerto RS-232 mediante este protocolo Medibus. Entonces, los datos que puede exportar el equipo son los valores medidos, las curvas, las alarmas, el ajuste de alarmas, los ajustes de usuario, los datos, o sea, el trigger para activar la monitorización de ciclos. Y para el protocolo de comunicación de datos, pues nos dice que nos pongamos en contacto con el servicio local de la empresa. Básicamente, pues esta es como toda la información que trae a manera de introducción el equipo. La información del producto, pues ya básicamente nos va a mostrar el panel frontal, la vista lateral, vista trasera, abreviaturas y símbolos de una manera mucho más explícita. Y en presentación de la pantalla también nos habla de todo esto que es la estructura, valores, ajustes, alarmas, curvas de presión, curvas de flujo, curva de CO2, que más adelante se las explicaremos. El simulador de ventilador portátil Oxylog 3000 Plus, tenemos en su parte frontal primeramente una pantalla en la cual se puede observar los tipos de onda o de curva que maneja el ventilador. Estos se pueden ver ya que la pantalla cuenta con varias páginas para escoger de acuerdo a la aplicación específica. También tenemos unas teclas de modo de ventilación, que son estas 4 que tenemos aquí, en las cuales pues tenemos primeramente el modo de ventilación BC-CMB y BC-AC, en las cuales es por control de volumen. La primera es una ventilación mandatoria continua y la segunda es una ventilación asistida controlada. También tenemos el modo de ventilación BC-CIMB, en la cual es un control de presión de ventilación mandatoria intermitente. También tenemos el modo de ventilación SPN-CPAP, que es espontánea presión positiva continua en las vías aéreas. Y por último tenemos el PC-BIPAP, que es un control de presión donde la presión positiva bifásica en las vías aéreas. Para poder escoger esto en alguno de estos tipos de modo de ventilación, se selecciona el modo deseado, pero primeramente podemos observar que en la pantalla, en la parte superior, se observa el modo de ventilación con el que está trabajando el ventilador. Entonces, en este caso, tiene el BC-SIMB y lo vamos a cambiar al BC-CMB. Entonces, lo presionamos una vez y vamos al mando giratorio y se presiona. Entonces, podemos observar que ha cambiado al modo de ventilación escogida o seleccionada. También en esta parte frontal tenemos unas funciones de rutina, en las cuales primeramente se puede observar en la parte superior un indicador de alarma que se puede poner en rojo o amarillo de acuerdo a la alarma que se presenta. Tenemos un botón, que es este amarillo, en el cual se pueden detener las alarmas máximo hasta 2 minutos.
tenemos una tecla de reset de mensajes de alarma. También tenemos una tecla de inhalación de oxígeno, otra de inspiración manual o se prolonga el tiempo de inspiración. Debajo de esta tenemos la tecla de inicio o de encendido y apagado, en las cuales para apagar se presiona sostenidamente aproximadamente por unos 3 segundos y el mismo ventilador muestra que se debe presionar el mando giratorio para apagar totalmente. Para volver a encender solamente es necesario presionar una sola vez y ya él automáticamente enciende. De aquí pues tenemos unos símbolos en los cuales se observa que en la parte superior de esta parte tenemos una barra que es la batería interna y en la parte superior tenemos la conexión. Tenemos el mando giratorio que es para seleccionar o para escoger entre los diferentes tipos a seleccionar. Entonces, si se gira podemos observar que él cambia a la selección. Y si presionamos, pues él la va a escoger. Tenemos en esta parte inferior, tenemos unos mandos de control o unos mandos para cambiar los parámetros de ventilación. Entonces entre estos tenemos para ajustar la concentración del oxígeno o la fracción inspirada de oxígeno. Tenemos para establecer la presión inspirada máxima. Tenemos también otro mando de control para regular la frecuencia o ajustar la frecuencia respiratoria. Y por último tenemos uno para ajustar el volumen tidal. En la parte superior de la parte frontal, alrededor, a los lados de la pantalla, tenemos 4 teclas. En estas lo que hacemos es manipular la pantalla. Entonces, primeramente tenemos una tecla de curvas en la cual podemos escoger qué tipo de curva se va a observar en la pantalla, sea presión, flujo o CO2, y si el formato es pequeño o grande. Entonces, en este caso podemos observar que está en un formato pequeño, pero aquí podemos observar un formato más grande, de acuerdo pues a la necesidad que se tenga. Tenemos una tecla de valores en las cuales podemos cambiar la página de valores medidos, que es la parte superior y la parte derecha de la pantalla. Entonces podemos observar qué valores y qué medidas se van a observar. También tenemos una tecla de ajustes en las cuales podemos ver los parámetros de la ventilación. Y por último tenemos una tecla de alarmas en las cuales se puede ver los ajustes de las alarmas y también pasar la página de estos ajustes. Bueno, ahora vamos a explicar la vista lateral derecha de este dispositivo. Aquí se pueden observar 8 partes importantes, entre las cuales está lo que se muestra en el recuadro amarillo, que es la entrada de aire de emergencia. Otra parte importante es los conductores para las líneas de medición de flujo. A este conductor se le ingresa esta parte de aquí de la tubería o del circuito para este tipo de ventilador mecánico. Este será el componente que va a ayudar a sensar el flujo. El otro aspecto es la salida de gas para el tubo de ventilación, es decir, de aquí va a salir el gas hacia el paciente. Para esto se debe conectar esta parte que se observa azul al dispositivo y por aquí fluirá el gas que se va a dirigir hacia el paciente a través de este orificio. A este orificio se le puede agregar tanto un filtro o se puede conectar directamente al paciente. Va a depender como ya del operador que lo esté manejando. Otra parte importante es este círculo amarillo también que se muestra, es donde está el conector para el suministro de O2, es decir,
aquí es donde va a ingresar el oxígeno que venga, ya sea de las tuberías de aire que tenga la institución, o en este caso pues que es portátil, vendrá desde los cilindros de gas. Otro aspecto aquí, se puede observar el conector para el suministro de electricidad, pues este va a ser la fuente, bueno, el conector a la fuente. Este es el conector al sensor de CO2, muy similar al sensor de flujo. Y está el conector para el cable de comunicación de datos en caso de que se requiera guardar información. Y por último está la cubierta para el compartimiento de la batería. Esta sería toda la parte de la vista lateral y de muy gran importancia para poder hacer un buen uso del dispositivo. Bueno, entonces ahora para la parte de información del producto, pues las partes que tiene en la parte trasera, desde la vista trasera, entonces vamos a empezar. Esta parte que ven aquí, esta de acá, es la entrada de aire de emergencia. Este de aquí es la entrada de aire fresco con un cartucho de filtro. Y por último está esta de acá, que es la abrazadera de protección. Ok, ahora vamos a la parte de abreviaturas del ventilador Oxylog 3000 Plus. Todas las abreviaturas que podemos encontrar. Entonces, en la parte baja encontramos 4 perillas diferentes. La primera, que nos muestra BT, que es el volumen tidal, o sea, el volumen de aire que entra al pulmón. RR, que es la frecuencia respiratoria. Vmax, que es la máxima presión inspiratoria permitida, es decir, la presión que se le va a introducir al paciente, que se debe ejercer una presión positiva. Y la última perilla, que es FiO2, que es la concentración de oxígeno inspirado fraccional, es decir, la porción de oxígeno suministrada en el aire que se le ingresa al paciente. Ahora nos vamos por este lado, que encontramos 4 botones, los cuales son las modalidades del ventilador. El primer botón es la controlada por volumen, pero es ventilación obligatoria controlada. El del lado también es controlada por volumen, pero esta es ventilación obligatoria, intermitente y sincronizada. Esta de acá es la presión positiva continua y espontánea en las vías respiratorias, y el último botón es la presión positiva con 2 niveles de presión, que es controlada por presión. Ahora vamos a la parte de la pantalla. Como podemos ver, hay varias abreviaturas. Por ejemplo, esta de aquí, que es la presión en las vías aéreas. También podemos encontrar este PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. Y 2 puntos E, que es la relación entre el tiempo de inspiración y el de expiración. Cambiamos de pantalla, podemos encontrar la frecuencia respiratoria nuevamente. BTE, que es el volumen tidal expirado. Seguimos. Podemos encontrar el PIP, la presión media. Ahora encontramos un PIP, que es la presión expiratoria máxima, presión de meseta. Encontramos esta que es RRSP, que es la frecuencia respiratoria espontánea. Y por último encontramos esta abreviatura, que es ETCO2, que es la concentración de CO2 al final de la expiración. Aquí podemos apreciar varias abreviaturas de las anteriormente mencionadas. En la parte de configuraciones podemos ver otras abreviaturas como son T-Plant, que es el tiempo de meseta en porcentaje del tiempo inspirado, AF, que es Autoflow, y HME, que es el intercambiador de calor y humedad. Ahora, otra abreviatura podemos encontrarla en esta configuración
como puede ser P inspirada, que es la presión de inspiración. Bueno, para la parte de los símbolos, toda la explicación de la simbología la podemos encontrar en descripción del producto, en la parte que dice información del producto. Entonces, se nos abre esta pestaña donde están los símbolos. Entonces, podemos encontrar varios símbolos, como podemos observar. Algunos podemos observarlos aquí. Pues encontramos la tecla Hold, que es para iniciar una inspiración manual o para prolongar el tiempo de inspiración actual. Si le damos, pueden ver que se genera una inspiración manual. También tenemos la parte de ajustes, pues es la tecla para visualizar los parámetros de ventilación y para cambiar las páginas de la pantalla. Entonces ahí podemos ver los parámetros de la inspiración, como el PEP, el trigger, la relación de inspiración-expiración, el tiempo del plateo, la opción de autoflow, CO2, la calibración, el filtro del CO2, el HM, que ya este tipo de cosas se le explican mejor en la simulación guiada que realizamos. También está la parte de las alarmas, entonces está la tecla para visualizar la configuración de alarma en la ventana de ajustes y alarmas y para cambiar las páginas de la pantalla. Entonces ahí nos muestra que tiene 2 páginas y con eso la podemos cambiar. También encontramos la tecla para cambiar las curvas, que es esta tecla. Entonces podemos cambiar, ahí estamos viendo la curva de presión, podemos cambiar la de flujo, pues podemos cambiar la flujo, la cual se mide en litros sobre minuto, o la podemos cambiar a CO2, lo cual se puede visualizar en un formato pequeño, así como lo vemos, presión de flujo y de CO2 que se mide en milímetros de mercurio, o la podemos ver en modo grande. Miren, aquí podemos visualizar las curvas grandes. También encontramos la parte de los valores. Entonces, esos valores es pues la tecla para cambiar las páginas de la pantalla en la ventana de los valores medidos. Entonces, aquí los podemos visualizar cuando estamos realizando el cambio. Y esta es como la última página que nos muestra todos los valores que se han medido. También encontramos la tecla para detener la alarma sonora durante 2 minutos, que es esta de acá. Cuando se produce una alarma, alumbra esta parte del dispositivo y esta sería la tecla para detener. Y también está el Alarm Reset, que es la tecla para aceptar mensajes de alarma. El mando giratorio, que es este que visualizamos acá, pues como podemos ver, de esta manera le damos Enter y podemos girarlo más o menos acomodándonos así y le damos toda la vuelta o lo devolvemos. Y pues para señalar la opción lo dejamos quieto y le damos Enter. Está pues la tecla de inicio o espera. Si nosotros lo dejamos presionado, él se va a apagar y ahí nos aparece una alarma. Entonces ahí podemos detener la alarma. Y para confirmar que se quiere apagar, le damos allí. Bueno, esa es la tecla. También podemos encontrar símbolos como estos que les voy a mostrar, que son esta y esta, lo cual significa los límites superiores que va a tener la alarma y pues los límites inferiores que va a tener la alarma. También podemos encontrar mensajes de aviso, como por ejemplo aquí, si nosotros movemos, incrementamos podemos encontrar mensajes de aviso, los cuales irán resaltados con una tecla de exclamación. Podemos encontrar mensajes de atención y mensajes de advertencia.
podemos encontrar también el mensaje de advertencia, y este tipo de cosas se visualiza mucho mejor en la simulación guiada que verá más adelante. Indicador de trigger, advertencia, componente aplicado de tipo BF, con protección frente a la desfibrilación, el estado de carga de la batería interna, que pueden ver que está en verdecito, la fuente de alimentación externa conectada, que también se encuentra en color verde, la carga de la batería, entonces aquí tenemos 4/4 de su capacidad. También podemos encontrar otro símbolo que es este, el cual nos dice que el dispositivo cumple con el reglamento número 10, revisión 3 de la ONU. También podemos encontrar este símbolo, el cual nos muestra equipos de clase 2, dispositivo protegido contra descargas eléctricas con medidas adicionales de seguridad, como aislamientos dobles o reforzados. No deseche el dispositivo como residuos urbanos y fecha de fabricación, los cuales podríamos encontrar más fácilmente por acá. Que son como estos tipos de símbolos de componente aplicado de tipo F y pues las demás cositas que he mencionado anteriormente. Y básicamente pues esa es la parte de los símbolos. Bueno, ahora voy a proceder a explicar lo que es la estructura, y entonces arrancamos con el modo de ventilación, que puede ser visto en esta parte de aquí. Después el mensaje de alarmas, pues en este momento no aparece nada porque no hay ningún tipo, no hay necesidad de mostrar alarmas porque nada está pasando, así que triggers en alarma. Entonces la ventana de valores medidos sería esta de acá, y ahora la ventana de curvas D y E se combina, que sería esta partecita de aquí. Y ahora la ventana de ajustes de alarma, que será la siguiente a la anteriormente mostrada, que es esta. Ahora la ventana de información, que es lo último que vemos acá. Entonces, ahora el parámetro medido sería este pedacito de acá, que muestra pues el tipo de parámetro. El valor medido, que sería ya este de acá, el que le sigue. Las unidades de medida, pues aquí no aparecen. Son estas de acá, perdón. Estas de acá. Y los valores medidos de las páginas, de la 1 a la primera a la 7. Este pedacito de aquí. El indicador de trigger, que esta abertura aparece, pero debería estar en este pedacito de acá. Y eso sería todo por parte de estructura. Bueno, en la pantalla que se observa en esta sección se puede ver varias estructuras, tanto la estructura general como los valores, ajustes, alarmas. En este caso se va a explicar los ajustes. ¿Eso qué quiere decir? En el recuadro amarillo que se observa, en esta parte se van a observar todos los ajustes que tiene este dispositivo. Entonces, lo que se hará es mostrar a continuación en la simulación cada uno de estos ajustes que tiene. Bueno, ya en la simulación lo que vamos a hacer primero pues, es encender el equipo, y como se había dicho anteriormente, en este recuadro se va a observar todos los ajustes que tenga este dispositivo. ¿Cómo se van a cambiar entre un ajuste y otro? Con la ayuda de la perilla. La perilla me va a ayudar a cambiar, y en la parte, en la esquina inferior, se va a observar
un cuarto, eso quiere decir que estamos en la página 1 de 4 páginas en general. ¿Cómo vamos a pasar esto? Con ajustes se van a pasar las 4 páginas. ¿Listo? En la primera página vamos a encontrar pip con una con una unidad de medición de milibar. Entonces, este valor se lo va a cambiar. Por ejemplo, si yo quiero, le vamos a dar clic y empiezo a girar la perilla para aumentar o disminuir el valor. Vemos que si pasamos de 10, el equipo me indica que esto no podría suceder. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver hasta que podemos llegar de 0 a 10 hasta que me suelte una advertencia. ¿Listo? La vamos a dejar en 5, por ejemplo. Le damos clic para podernos salir. Después vamos al trigger. Aquí vamos a ver si lo prendemos, si está apagado o qué nivel se encuentra en una unidad de litros por minuto. Listo, lo vamos a dejar en este caso apagado como estaba. Después podemos pasar a la relación IE, es decir, la relación de inspiración-expiración. Listo, y podemos también configurar la relación. Por ejemplo, vamos a dejar una relación de 1 a 1. ¿Listo? Entonces, esta relación también me va a cambiar el flujo, las respiraciones por minuto y todos los valores o parámetros del paciente. ¿Listo? Entonces, si queremos pasar a la siguiente página, le damos en ajustes y también vamos a poder encontrar esta abreviación que me indica el tiempo de meseta, es decir, la parte que se establece acá arriba. ¿Listo? Nosotros podemos cambiar ese tiempo. ¿Listo? Eso está en porcentaje, entonces ese tiempo de meseta en el tiempo de inspiración. Yo puedo ajustar ese valor a 5, por ejemplo. Entonces va a ser el 5% de la inspiración en el que va a estar en meseta. ¿Listo? O lo puedo dejar en 0 o lo puedo bajar a diferentes valores dependiendo ya de cada necesidad. ¿Listo? Autoflow. Autoflow es una función opcional que tiene este dispositivo. Es un complemento de modos de ventilación controlados por volumen que se encarga de aplicar la menor presión posible a las vías respiratorias. Eso ya va a depender como del operario o del médico que esté atendiendo al paciente o de las condiciones también del paciente. ¿Listo? Este autoflow lo que va es, cuando se activa esto, el ventilador sustituye el flujo constante por periodos de flujo en deceleración y le permite al paciente respirar en cualquier momento. ¿Listo? Pero eso solamente se configurará dependiendo del criterio médico. Después, otros ajustes es CO2 de calibración, una calibración de puesta a 0. ¿Listo? La podemos dejar corriendo o no. ¿Listo? Otra es el filtro, es checar el filtro. ¿Listo? Entonces aquí me va a indicar que debe colocar un sensor en el filtro para de referencia y puedo pulsar este botón para que él me haga esa configuración y me indica que no existe ningún filtro pues en este caso. ¿Listo? Otro ajuste es el HME, que es el que me va a indicar, o es una corrección de HME, que es el intercambiador de calor. Yo puedo seleccionar si está encendido o si está apagado. ¿Listo? Otro aspecto importante, bueno, también se encuentra el brillo. Yo puedo configurar el brillo de la pantalla, si es bajo, si es muy alto, dependiendo pues de las condiciones que se requieran. Y esas son todas las configuraciones que están en esta parte de abajo.
Muy bien, ahora vamos con la parte de las alarmas del ventilador Oxylog 3000 Plus. Por ello, en la esquina superior derecha del ventilador podemos encontrar el LED que puede parpadear rojo o amarillo. Por ejemplo, si hundimos el botón de apagar, el LED va a comenzar a parpadear y vamos a escuchar un sonido. Si queremos que ese sonido se apague, hundimos este botón, el cual mantendrá apagado el sonido por 2 minutos aproximadamente. Después de esto, él vuelve a reanudar el sonido. Además, bueno, igualmente, si lo volvemos a presionar, el sonido vuelve. Bueno, las alarmas también se muestran en la esquina superior derecha de la pantalla. Ahora, para ajustar los límites superiores e inferiores para la presión en las vías aéreas, vamos a usar dos botones. Nos vamos a la parte de alarmas y con ayuda de la perilla de presión máxima, vamos a ajustar el límite superior de esta alarma. El límite inferior, el Oxylog, genera automáticamente una alarma cuando deja de detectar una diferencia de presión de más de 5 milibar entre la presión inspirada y expirada durante más de 20 segundos. Otros parámetros que nos permiten ajustar las alarmas son estos tres de aquí: BME, RRSP y ETCO2. Para ello, este símbolo nos indica el límite inferior y el límite superior. Cabe aclarar que si el cable del sensor de CO2 está desconectado, no puede verse los límites de la alarma de CO2. Y por último, el botón de ajuste automático AutoSet ajusta los límites de las alarmas sobre la base de los valores medios reales al momento de la activación. El simulador de ventilador Oxylog 3000 Plus contiene 3 tipos de curvas, en las cuales está presión, flujo y CO2. La primera que vemos en pantalla es la curva de presión, en la cual se mide en milibar. La segunda es la de flujo, en la cual se mide por litros por minuto. Y por último tenemos la curva de CO2, que es medida en milímetros de mercurio. Bueno, a continuación vamos a realizar una simulación de paciente guiada. Entonces, básicamente, pues este simulador y su página nos permite realizar una simulación siguiendo los pasos que nos enseña aquí. Entonces, pues en esta simulación se demuestra el funcionamiento del equipo, así como la ocurrencia de eliminación de situaciones de alarma en una situación de suministro de gas a presión constante. Entonces, pues básicamente, pues el suministro de una fuente de alimentación, la batería interna intercambiable se recarga sobre el suministro a voltaje externo a través de la fuente de alimentación. Está la parte pues del suministro de gas. Se asegura que la presión de funcionamiento del oxígeno requerida va de 3 a 6 bar mediante un cilindro de gas comprimido o un suministro central de gas. Y la conexión del circuito respiratorio del paciente, se debe conectar el tubo de ventilación y las líneas de medición de flujo. Esas líneas de medición de flujo se encuentran codificadas por color y por diseño y construcción. Ya para la parte pues de simularlo como tal, se puede escoger cómo ajustar, encender el equipo, o puede hacer los ajustes cuando el equipo ya esté en funcionamiento. En este caso, pues nos van a enseñar cómo seleccionar los ajustes antes de encender el equipo, que pues es como lo más recomendable. En primera medida, pues se tiene que hacer el ajuste del volumen tidal. Entonces, recordamos que llamamos volumen corriente, BC, o volumen tidal, como lo denominan acá,
al volumen de aire que entra en el pulmón en cada insuflación. Aquí nos dice que ajustemos el volumen en un valor de 700. Hay que tener en cuenta que se aplica pues la siguiente fórmula como norma: 7 y 10 milímetros sobre kilogramo de peso corporal. Entonces, por ejemplo, para un paciente con un peso de 80 kilogramos, el volumen tidal va a ser igual a 700 mililitros. Ya para la parte de la frecuencia respiratoria, pues nosotros llamamos frecuencia respiratoria al número de insuflaciones por minuto. Una frecuencia normal va de un rango de 8 a 14 RPM. Aquí nos dice que establezcamos este valor para una frecuencia respiratoria de 12. Y él nos va dejando continuar a medida que lo hagamos bien. Hay que tener en cuenta que a mayor frecuencia respiratoria se aumenta el volumen minuto y por tanto se elimina más CO2, y a menor FR se retiene por hipoventilación. Si continuamos, nos dice que establezca un valor de P más igual a 50 mbar, que es más o menos aquí. Para entregar un volumen de gas en los pulmones, el ventilador pues tiene que ejercer una presión positiva sobre la vía aérea. Aquí nos dice que según el volumen tidal y la frecuencia respiratoria en ventilación controlada por volumen, resultará la presión pulmonar para el paciente. Y obviamente pues para prevenir barotraumas esta función debe estar limitada. También nos dice que establezcamos el siguiente valor a 100, el de FiO2. Que el FiO2 pues es la fracción inspirada de oxígeno en el aire. Entonces pues es decir, la proporción de oxígeno que suministramos dentro del volumen de gas inspirado. Ya nos pide que pues lo encendamos. Entonces pues el equipo se enciende pulsando la tecla on-off y él va a realizar una autocomprobación e inicializará las válvulas. Al hacer esto uno puede escuchar un sonido, una serie de sonidos de señal de válvulas, y en la pantalla aparecerá una ventana de autotest 5 segundos. Y allí se había escuchado las válvulas. Bueno, aquí nos permite hacer la selección de tubos. Entonces, en este caso vamos a seleccionar el tubo desechable de adulto y lo vamos a confirmar con este mando giratorio. Él puede girar y se le da enter de esta manera. Entonces se inicia inmediatamente la ventilación en un modo de ventilación preconfigurado. El modo predeterminado de la fábrica es BC-CMV, que esa es ventilación controlada por volumen. Pues aquí en la parte izquierda vamos a ver en qué modo de ventilación él está funcionando. Como ya les decía, aquí podemos ver que funciona por BC-CMV. Y también nos dice que además se encenderá el piloto amarillo de la tecla de modo. A la derecha se mostrará un mensaje durante 15 segundos de que el autotest se ha realizado con éxito. Después pues nos muestra el consumo de gas que está teniendo el paciente. Entonces en la ventana de información se mostrará el consumo de gas actual junto a los ajustes actuales, así como la capacidad de batería que podemos ver acá. Bueno, acá en la parte del PEP, pues debemos recordar que es la presión positiva aspiratoria final.
Esta consiste en mantener una presión y por tanto un volumen al final de la aspiración, y pues esto se realiza con el objetivo de abrir alveolos que permanecerían cerrados. Pues con esta función se mejora la oxigenación y se aumenta el número de alveolos que intervienen en la ventilación. Aquí nos dice que se puede ajustar de 0 a 20 mbar. El ajuste predeterminado de fábrica con el que viene de 5, como podemos observar, pero el usuario se puede cambiar. Por encima de 10, el dispositivo solicitará una segunda confirmación por razones de seguridad. Entonces aquí nos dice que reduzcamos el PEP de 5 a 3. Entonces lo que hacemos es seleccionar y desplazar el mando giratorio. Allí tenemos el valor de 3, le damos Enter y continuamos. Ya para la parte pues del trigger, pues el ventilador puede iniciar la insuflación tras un esfuerzo inspiratorio iniciado por el paciente que originará el inicio de la insuflación, pero pues esta no puede ser utilizada en volumen control. Pues aquí como nos dice es que el trigger también se puede ajustar dentro del rango de 1 a 15 litros sobre minuto para permitir la sincronización del impulso mecánico. En el caso de pacientes con escasa respiración, sus intentos de respiración serán sincronizados con ciclados del ventilador, o sea, va a cambiar a un modo asistido. Por eso si nosotros le damos en esta cosa del trigger, no sé si me deje, no, nos va a cambiar la otra. Bueno, en el caso en que modifiquemos esto, nos va a cambiar a BCA a C. Aquí, pues en la ventana de ajuste de inspiración-expiración, pues podemos cambiar el parámetro, el rango en el que se va a ajustar esa relación. Puede ir desde 1 a 100 hasta 51. Y pues esta relación influirá en el flujo de inspiración en el TI. Ya pues para la parte de ajustes, este botón nos permite mirar todos los ajustes que tiene el simulador, como el brillo, el PEP, lo que mencionaba ahorita, el trigger, la relación inspiración-expiración, el tiempo del plateo, si requiere autoflu o no, pues sí vamos a habilitar esa opción. Bueno, aquí estábamos hablando del tiempo de plateo, es un porcentaje del tiempo inspiratorio, perdón. Esta es la página 3. Pues la ventana de ajuste HM nos dice que al ajustarla en ON, los volúmenes medios se corrigen para el uso de un HME. Y nos dice que reduzcamos la presión máxima de 50 a 40. Pues la última página de valores, en la ventana de valores medidos, se pueden visualizar 6 pares de valores diferentes. Entonces ya nos dice que en la página 7 se van a mostrar a resumen, esta es la página 7, todos los valores medidos. Entonces la frecuencia respiratoria que habíamos elegido, el PEP, la presión media, la presión de la meseta. Y la tecla de curvas, pues la ventana de curvas puede mostrar la curva PAU de presión en las vías respiratorias, la curva de flujo o la curva de CO2. Esta es la de flujo, esta es la de CO2 y aquí vemos la de PAU. Y la alarma, la luz roja parpadeante, la típica secuencia de sonidos de alarma avisa de una alarma de prioridad.
Entonces aquí podemos ver que al mismo tiempo en la ventana de estado se muestra el mensaje de PAU alta. Esta es la tecla para pausar la alarma, la cual detiene pues la alarma durante 2 minutos aproximadamente. Esta luz va a seguir parpadeando para indicar que aún no se ha eliminado la alarma. Y pues también nos sigue apareciendo el PAU alto. Una vez eliminada la causa de alarmas, visual y acústica se cancelarán de forma inmediata. Y pues aquí también existe una tecla que se llama alarma reset. Si le damos acá, bueno, dice que el mensaje se muestra de nuevo en esta ocasión sin el fondo amarillo. Permanece visible hasta que se confirma mediante la tecla alarm reset. Y pues para la tecla alarma dice que abre la ventana pulsando la tecla alarma. En este lugar puede ajustar los límites de alarma de BME, como vemos acá, y nos dice que pulse la tecla alarma una vez más para volver a la página. Y esta es, pues está la página 1, está la página 2. El ajuste automático de los límites de alarma. Los límites de alarma se pueden ajustar automáticamente mediante la función límite autoalarma. Después de abrir la ventana de alarmas, el cursor rectangular se sitúa directamente junto a ajustar. Al pulsar el mando central, listo, el límite de alarma se autoajusta. El ajuste manual es posible en todo momento. Nos dice que para volver a la ventana de ajustes presione el botón ajustes y cambio en modo de ventilación. El paciente muestra intentos débiles e irregulares de respiración espontánea. Para asistir al paciente cambiamos a este modo. Nos dice que mantenga pulsada la tecla 3 segundos y allí nos cambió. Y para cambiar al modo de espera pulse la tecla on-off durante 3 segundos. Entonces ahí durante 3 segundos la ventilación se detiene. Y pues para silenciar la alarma pulsamos la tecla apagado y confirmación. Para terminar la ventilación pulse la tecla on-off durante 3 segundos y confirme la operación pulsando el mando de control. Y así es como finaliza la simulación guiada. Pues encontramos de mucha utilidad esta simulación guiada, ya que nos permite entender muchos componentes que trae el equipo y nos da toda la explicación total de cómo funciona.